Estamos en comunicación con el psicoanalista, escritor Jorge Alemán. Hola Jorge, ¿cómo estás? Roberto Navarro por aquí. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días, ¿cómo te va? Bueno, no hemos tenido la oportunidad de hablar después del intento de asesinato a Cristina. Como sabes, el debate en Argentina es entre los que pensamos que esto era casi inevitable, que el discurso de odio en algún momento iba a encontrar un recipiente en el cual accionar, iba a llevar una mano a una pistola en la cabeza de Cristina, u otro, fue de Cristina, y quienes dicen que no tiene nada que ver y que los discursos de odio no existen. Entonces empezaría por ahí nuestra charla. No, bueno, evidentemente sí, no solo existen, sino que tienen una eficacia performativa, como se dice en el campo lingüístico, para explicar la noción en donde la palabra pasa al acto, importantísima. Es decir, si tenés durante bastante tiempo a todos los medios operando, si realizás a través de esos medios una deshumanización absoluta, la quitas del género humano a la persona que vas a agredir, esa operación tiene siempre consecuencias. Es decir, esta manera de sustraer a determinadas personas del mundo de los humanos, que es así, viene de las ultraderechas históricas, en cualquier momento hace intersección con el que quiere su minuto de gloria y pasa al acto. O sea que esa relación, independientemente de cómo después aparezcan otras complejidades en este tema, porque ya sabemos que en Argentina hay muchísimas historias anteriores que han pasado al limbo de las tinieblas, ¿no? Lo de la AMIA, lo de la Embajada de Israel, lo de Maldonado. Bueno, independientemente de hasta dónde se puedan saber las cosas, en cuanto al primer debate, es así, evidentemente los discursos tienen consecuencias, tienen efectos, y la desresponsabilización de los mismos que ahora quieren hacer esos agentes políticos y mediáticos muestra que estamos en un país fracturado. Se ve muy claro, bueno, en los museos del Holocausto, todo el proceso de deshumanización de los judíos. Hay en varios libros, ¿no? También en La Metamorfosis, cuando la hermana se convence de que no es un humano, por lo tanto lo puede matar, ¿no? Claro, y la serie esa de Black Mirror, donde esos soldados entran a un poblado y ven ratas, y en realidad son niños y mujeres. Hace tiempo, como vengo estudiando todo el proceso de la ultraderecha, muchos amigos y amigas argentinas me argumentaban, no, pero acá no hay inmigrantes, aquí no está el magrebí, aquí no está el africano. Bueno, a ver, no, el verdadero procedimiento en la época neoliberal de la agenda de la ultraderecha, y no de sus partidos específicos, sino de su agenda general, es volver extranjero al propio gobierno, cuando el gobierno es o de izquierda o nacional y popular. Es volverlo un intruso, desalojarlo de la raíz de la nación, extirparlo del país. Y esto lo intentan hacer siempre. Lo que pasa es que en Argentina, dada la historia que tiene, alcanza una magnitud distinta, ¿no? ¿Hasta dónde alcanza, es suficiente, contiene, obstaculiza el avance esta marcha multitudinaria impresionante que se armó de la nada, en horas del viernes? Bueno, no, es una pregunta muy importante la que has hecho. Por empezar, es la única opción que tenemos y ha sido importantísima, porque en las marchas estas hay un efecto de transmisión importantísimo. Las personas reconocen la historia, reconocen los legados, hablan de los mismos, hablan de su agradecimiento, hablan de algo que es la única herramienta con la que la política cuenta para contrarrestar todo esto. O sea que, para mí, el testimonio que escuché, sobre todo cuando hablan los no militantes, y hablan desde una posición en donde dan testimonio de un tipo de resistencia que me parece que en este momento es crucial. Yo a la vez contemplaría, aunque sé que lo normativo tiene límites al respecto en este tema, pensar en una ley de delitos contra la humanidad, como hay en algunos países, porque hay muchas cosas que se hacen en la televisión argentina que la transgreden, y sobre todo cuando se ve esta operación.
en donde están durante un montón de tiempo mostrándote como si fueras un ente que no pertenece al género humano y después se responsabilizan. Y después, por último, Roberto, me gustaría insistir en otro tema que siempre he trabajado. ¿Por qué? Porque ahora ya se ha establecido la expresión, el discurso del odio. Pero el asunto es, ¿en qué condiciones los sujetos son sensibles de ese discurso del odio? Uh-huh. Mirá lo que acaba de pasar en Chile. En zonas como mis amigos chilenos me han escrito que hasta en zonas donde no hay ni agua potable y se cultiva la palta, han votado en contra de Boric. Y en Argentina también sería muy importante hacer no un análisis irónico o meramente antagónico, especular. Antagónico en el buen sentido habría que hacerlo, hacer un análisis material de lo que es este cambio en la subjetividad, porque está lleno de seres flotantes que carecen, por precisamente todo el trabajo de los dispositivos neoliberales, carecen de una relación con el legado, con la historia, con lazos sociales que los puedan sostener, están en un orden casi de supervivencia y están en condiciones muy fáciles dado que no tienen anclaje en nada, dado que no tienen un punto de amarre, y dado de que el odio es constitutivo del ser humano, no tienen un mundo simbólico que pueda encauzar ese odio y encontrarle los límites que corresponden, ¿no? Es decir, el odio que hay en cada uno tiene que encontrar siempre unos límites. Pero si vos, gracias a los dispositivos neoliberales, has logrado durante años, a través de la operación de redes, televisión, todo el dispositivo completo, cercenar ese punto de anclaje, el problema no es solo la promoción de odio, sino los que son receptores. En los receptores hay un tema. Uh-huh. Por eso todo esto de las marchas sería cada vez más importante volverlas, como podríamos decir, vinculantes, encontrar formas en donde se garantizara cierta permanencia de las mismas. Sé que la realidad socioeconómica no ayuda a esto, pero yo creo que hay una gran cantidad que siempre nos puede dar una sorpresa cuando hablamos de pueblo, por ejemplo. Vos recién... Sí. No, vos recién hablabas de que hacen sentir o logran que el gobierno sea un extranjero. Yo estuve pensando estos días en la extrema debilidad de un gobierno que prácticamente no puede hacer nada ni evitar nada, claramente mucho más débil que el aparato mediático judicial, claramente mucho más débil, y ahí aparece el pueblo, no sé si dotando de fortaleza al gobierno, el pueblo como contrapeso único ante ese enorme poderío mediático judicial, sin intermediarios casi. Está muy bien lo que decís, sin intermediario, porque el pueblo dota de ese poder desde el punto de vista de su relación con la política a Cristina, eso es evidente. Otra cosa es que eso fuera efectivo después materialmente, habría que verlo. Que estuvo callada tras ser víctima, digo. Ese pueblo fue solo, no la llamó Cristina. No, claro, no fue convocado por ella. Ese pueblo fue por la memoria, fue en el sentido popular del término, es decir, fue por el legado, la memoria y por lo que quiere que retorne y por el agravio que habían sentido con el intento de homicidio. Yo veía... Sí. No, y lo otro que me impactó, que ya es la segunda foto en poco tiempo, de Tati y Estela. Madres y abuelas, las dos que aún pueden movilizarse como para llegar a un escenario y como un escudo que tiene, como toda en la vida, su finitud en algún momento, ¿no? Pero sigue siendo un símbolo ahí, el lugar a donde nos miramos. No. Sí, primero, bueno, además de que Tati y Estela son dos personas admirables en el sentido histórico, político del término, son dos excelentes seres humanos, las dos. Pero
en un país donde no se supo finalmente nada de lo que pasó en la Embajada de Israel, no se supo nada de la AMIA, no se supo del todo lo de Maldonado, no se supo lo de Cabeza, hay tantas cosas que han quedado en el limbo, que ellas representan lo que verdaderamente fue cierto en la Argentina. Ahí hay una certeza, es eso, no me salía, ahí está. Sí, ellas representan y encarnan el trabajo en donde Argentina fue ejemplar, el trabajo, la memoria de justicia y juicios incomparables en cualquier... incomparables en el orden histórico, no hay otro lugar en el mundo donde se haya hecho algo semejante. Entonces, son una certeza. Cuando ellas aparecen, uno tiene este efecto de verdad con respecto a ellas, ¿no? De una autoridad simbólica incuestionable, ¿no? Y la vinculación de Cristina con ellas también es esencial al respecto. ¿Qué pasa con la creación de pueblo de la que venías hablando hace un tiempo? Bueno, la primera condición ahora comienza a despuntar, ¿no? Es decir, el asunto este de la calle no es solo importante por estar en la calle, sino por, como te decía antes, la transmisión que produce eso, cómo hablan unos con las otras con uno, y cómo se transmite una experiencia histórica. El punto de partida siempre es eso. Ahora, después viene, y este va a ser el momento tal vez más delicado de toda esta etapa, ¿cómo se va a conducir esto? ¿Cómo va a encontrar en algún momento, porque esto excede el marco del Frente de Todos, ¿no? Pero sin embargo, sería, a mi juicio, bastante dañino que el Frente de Todos se rompa. Y a la vez, tampoco ahora se puede este asunto incipiente del pueblo burocratizar rápidamente a través de organismos institucionales. Habría que cuidar la cuestión convocante que hay, ¿no? Entonces, ahí hay un tema en donde tendríamos que ver si Cristina, una vez que atraviese toda esta selva horrible de los juicios y las causas, etcétera, la persecución esta, está dispuesta a un ejercicio de conducción, ¿no? Por ahora uno puede pensar que lograron separar a Cristina de su pueblo en tanto y en cuanto Cristina no puede seguir haciendo lo que estaba haciendo. Sí, porque por ejemplo un acto de conducción fue cuando al final salió y habló en el palco, ¿no? Ahí es verdad que momentáneamente, quiero pensar, han logrado... Momentáneamente, seguramente, sí. Y si hablamos así, han logrado, es peligroso hablar así, porque ya estamos suponiendo que no se trató de un individuo a solas, ¿no? Si bueno, yo quizá no lo sepas, hace un rato el colega de policiales Paulo Cablan informó que el agresor estuvo en alguno de los scratches de las últimas semanas, en el scratch a Grabois, en la esquina del Congreso, y en el scratch a Sergio Massa, en el Museo del Bicentenario. Es decir, él formaba parte de este grupito que se había conformado para hacer scratches en las últimas semanas, que fue el que nos llamó, que bueno, yo a raíz de eso hice el comentario editorial mía que terminó en el pedido de cárcel hacia mí. Él forma parte de ese grupo que tiene terminales tanto en Juntos por el Cambio como en Milei. No están loquitos sueltos, ¿entiende? No, bien. Y sí, además esta aparición en puntos estratégicos cuando hacen entrevistas en un canal de televisión donde él se repite en distintas ocasiones, el hecho de que él supiera a qué hora llega, y ahora este misterio del desencriptamiento del teléfono. Entonces, si tiene terminales, bueno, por favor, estamos hablando de una cosa muy seria, ¿no? Y conectar eso con la historia argentina, estamos hablando, entonces sí, entonces las cosas llegaron mucho más lejos de lo que todos hemos pensado hasta ahora. Vine diciendo algo en la mañana con lo que quizá vos no estés de acuerdo. Yo digo, cuando los hechos existen hechos muy fuertes, reconfiguran
mapas políticos, por ejemplo, el radicalismo y la coalición cívica se quedaron en el Congreso y el PRO se fue. Pueden reconfigurar mapas gremiales, de organizaciones sociales, de periodistas. Puede haber alguno que diga, y yo acá, hasta aquí llegué. ¿Pensás que puede ocurrir o pensás que esto tomó una dinámica que ya no frena? Ay, quisiera pensar, Roberto, te juro, que pudiera ocurrir. O sea, sobre todo que si los radicales, como suelen decir, se acuerdan de Alfonsín y todo eso, me parece que tendrían. Pero lamentablemente cuando termino de ver el discurso que presentan, siento una gran desazón, ¿no? La mínima foto que había que conseguir de cierta unidad no se consiguió. Rápidamente se empezaron a victimizar ellos de una persecución que se está haciendo a la libertad de expresión, la prensa, la división de poderes, etcétera, etcétera. Eso a la vez tiene una caja de resonancia internacional. Entonces ahí se empiezan a cebar, cuando empiezan a ver que tienen un correlato internacional dispuesto a sostener esa... que no queda solo en la barbaridad local lo que hacen, ¿no? Entonces, lo que estás aludiendo a lo que estás haciendo referencia, y bueno, es lo que sí, si tuviera un costado político esta construcción de este pueblo que está emergiendo, si hubiera que armar un sistema de alianzas, es lo que habría que buscar. Habría que tratar con la izquierda y con los radicales de establecer puentes. Claro. Estaba leyendo el diario ABC de España que pone el supuesto intento de asesinato de Kirchner. Ahí tenés, no te estás leyendo, no estás mirando un diario marginal, ¿eh? No, claro. Es un diario que viene de la época de la dictadura, un diario monárquico, y un diario que compran, te diría que en Madrid mayoritariamente. El supuesto. Pero si lees en El País te da más rabia todavía, ¿eh? O sea, acá con el ABC ya no te duda, un diario de franquismo, en El País por lo que fue, por sus raíces, no por lo que es, te da más rabia, digo. Exactamente, El País emerge ya en la transición, no es un diario en su origen al menos franquista, y el País es al revés, una especie de derecha posmoderna. Que fue avanzando cada vez más. Bueno, El País tiene a los domingos de editorial importante desde hace años Vargas Llosa. Ya eso lo define, me parece, ¿no? Independientemente de que eventualmente amigos míos y amigas mías siguen escribiendo allí, ¿no? Sí, bueno, por eso no te digo el mundo lo que debe haber puesto, no lo quise ni leer, salvo un solo periódico público ligado estrechamente con Podemos, es el único que ha entrado en una sensibilidad compartida con la nuestra. Es que quizá que sea internacional es una condición sine qua non para que estas cosas se sostengan, ¿no? Porque si no habría un grito, una ayuda, un socorro del mundo hacia estas situaciones. No, claro. Pero es que además, es más, no solo no hay un grito, sino que hay una ultraderecha internacional. Claro. Que funciona con fundaciones ligadas a estos periódicos de los que estamos hablando, a canales de televisión que podríamos nombrar, y que construyen la agenda, independientemente de si mi ley dura 2 meses o no. Pero claro, construyen. Ahora, dentro de la dinámica que por momentos parece arrasadora de la derecha, hay idas y vueltas, ¿no? Nos entusiasmábamos con Boric hace muy poquito, ahora Boric pierde de manera abrumadora en esta compulsa constitucional. De lo que hay que tomar nota, Roberto, porque cómo lograron, después de las movilizaciones que hubo, yo tengo un intercambio bastante sostenido con las amigas y amigos chilenos. ¿Cómo lo han logrado revertir, no? Que en zonas donde, como te decía antes, donde no hay agua potable, votaron en contra, ¿no? Es decir, en muy poco tiempo lo dan vuelta rápidamente. Sí. Quiere decir que las marchas solamente no, es decir, son el punto de partida, pero no establecen las condiciones de posibilidad, no son suficientes.
Bueno, sigue ese aparato de manipulación pública 24 horas por día, los 365 días. Y sí, bueno, por eso decía que también habría que estudiar el tipo de receptor. Este es lo que él llamaba la astucia de la razón. Es decir, la historia se mueve independientemente de la voluntad particular de los personajes. El neoliberalismo mueve las fichas y siempre va a encontrar tipos que se constituyan en esas fichas. Ahora, si alguno de estos tipos, de los que hablan en La Nación Plus o en cualquiera de los canales, escucha esta explicación que doy, me consideraría un loco. Me diría que él no hace eso. Claro. Que él está ejerciendo el libre periodismo. No es consciente del todo, decís vos en general. No lo es. Como Marx explicaba, esto no necesito el psicoanálisis. Marx decía, bueno, el capitalista no puede parar con, no la acumulación de voces, sino con el goce de acumular, con lo cual está condenado también. Claro. Eso lo explica el capital. Dice, bueno, esta máquina no la puede parar. Él también, a su manera, por supuesto de un modo distinto que al que explota, no es lo mismo con el sector explotado al que se le extrae su fuerza de trabajo o se lo destruye directamente. Pero el capitalista tampoco puede parar. ¿Por qué no pueden parar estos tipos que tienen miles de millones de dólares? Porque están atrapados y son conscientes de la lógica del capital, bueno, hasta cierto punto. Tienen versiones, pero es cierto que están incluidos dentro de una maquinaria acéfala que ellos no terminan de entender. Este es el punto clave. Claro. Esta es la genialidad que... A mí cuando se acerca un joven que me pregunta qué tiene que leer, le digo, mira, si querés realmente entender qué estructuras dominan a los seres humanos, tenés que leer los que han verdaderamente teorizado sobre las estructuras invisibles que dominan a los seres humanos. Marx y Freud. Porque es una estructura que no... el obrero, como dice Marx, no ve en el cristal del supermercado la relación que él tuvo para generar ese producto. No ve que todo fue en base a su esfuerzo. ¿Cómo hace para que vea eso? Claro. O sea, es un trabajo, ese dichoso tema que nos volvió loco en los 70, la clase en sí y la clase para sí. El en sí ya está claro, el tipo es lo explotan. Ahora, no lo han convencido, no está todo el mundo convencido, incluso nuestros propios compañeros y compañeras, que la riqueza se produce desde las empresas, que la riqueza la producen los grandes empresarios, los grandes... Claro. Bueno, imagínate, mirá la distancia que hemos quedado. Fíjate claro. cómo los programas radicales son los de derecha, que van y destruyen todo, y después la izquierda tiene que celebrar que puede poner un impuesto, que le puede poner, ojo, todo lo que sirva para mejorar el día de hoy la vida de las personas que sufren. Yo no. Pero son paliativos, son triunfos chiquitos. Eso es, Roberto, vivimos en la época de una izquierda paliativa. Eso es ahí y no los podemos culpabilizar. Formamos parte todos de esa izquierda paliativa. Le van a poner a los alimentos que son altos en sodio y que... Bueno, los felicito. Me parece bueno para los pibes que van a comprar cosas, que compran cosas sanas. Le van a poner un impuesto, ahora los alemanes le van a poner un impuesto, o sea, la derecha argentina tendría que ver, los alemanes han de poner impuesto a las eléctricas, a la banca, a las grandes fortunas, porque lo hacen directamente de un modo procedimental. Es decir, ni necesitan fundamentarlo mucho políticamente. Toca eso. Por eso está pasando también en el mundo, Está pasando que hay muchos sectores que ven que el capitalismo necesita regulación. Y no son sectores anticapitalistas, ni sectores ajenos. Son países donde todavía tienen gobiernos más o menos fuertes. Claro, exactamente. Está empezando a haber una disputa. Si hubiera que denominar la disputa actual en las élites, hay élites que están al modo de la élite argentina, de llevarse todo puesto, y hay otro tipo de élite que dice, no, tenemos que garantizar el consumo, la gente tiene que seguir haciendo compras, y por lo tanto le vamos a dar a las eléctricas, a la banca y a las grandes fortunas.
Scholz no está haciendo esto porque sea de izquierda, lo va a hacer para garantizar, es un modo de interpretar cómo se garantiza la existencia del mercado. Claro, así es, así es. Es dentro de su propia lógica. Jorge, te agradezco mucho que nos hayas acompañado a pensar otra vez. Me has dejado de decir un montón de cosas, Roberto, te lo agradezco de verdad. Bueno, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Jorge Alemán, señoras y señores, siempre una alegría, no sé, a mí me ayuda tanto a pensar, me cuesta tanto entrarle a estos temas y Jorge nos ayuda, nos impulsa, o sea, le da matices a los que uno no llega, no alcanza sin él. Dale.